Gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Hemos cantado al Señor con gozo, con alegría y una gran variedad de cánticos y de júbilo que hemos entonado al Señor. Quiero que vaya al libro de Esdras, tome su Biblia y vamos a ir al libro de Esdras. El tema de esta tarde es: levantemos altar al Dios de Israel. Ese es el tema para esta tarde: levantemos altar al Dios de Israel. Libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. ¿Lo encontró? La palabra del Señor está escrita de la siguiente manera: 3:1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, dice el 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se había echado todavía. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tener esta primera reunión en esta casa de oración. Te damos gracias, Padre, por el pueblo que ha congregado en este lugar, por todos aquellos en los cuales dispusiste tu corazón para subir a Nuevo Cuscatlán, Señor, y celebrar esta fiesta delante de ti. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que hagas descender tu gloria, Señor, sobre este lugar. Que tu gloria, Señor, llene esta casa por la primera vez, Señor, mi Dios, y sobre cada vida tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra especial en este lugar. Pedimos en el nombre de Jesús que pongas tus palabras, Señor, en mis labios para hablarle a tu amada iglesia, y seas tú edificando, confortando, fortaleciendo y exhortando, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu buena voluntad sea prosperada sobre este lugar y sobre cada persona en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento y vamos a escuchar la palabra del Señor. Es asombroso, hermanos, ver cómo Dios tiene un plan perfecto. El pueblo de Israel, por causa de su desobediencia y que ellos se habían apartado de la ley del Señor, Dios los envió a un cautiverio. Desde el momento en que entran sus enemigos, comienzan a matar a sus mujeres, a estrellar a sus bebés contra las paredes, a matar a los hombres, a los ancianos, a los enfermos. No tuvieron piedad de nadie, pues el Señor les había anunciado que todo eso vendría a causa de la desobediencia de ellos. Mas sin embargo, los profetas hablaban de que iban a ser 70 años de desolación, 70 años de cautiverio,
y que al terminar el cautiverio en la nación de Babilonia, mis hermanos, ellos regresarían a la tierra. Pero óigame, 70 años es toda una vida. Al ver la palabra, yo puedo contemplar que salieron niños de la ciudad de Jerusalén y que cuando llegó el tiempo de regresar a la tierra de Israel, ellos ya eran ancianos. Sin duda los llevaron en sus brazos sus padres, pero cuando ellos regresaron, ya regresaron con un bordón. Es una vida completa lo que ellos habían pasado por allá. La esperanza, mis hermanos, cuando tarda, pues es algo que atormenta nuestro corazón. El decir, bueno, el Señor ha prometido tales cosas y yo las espero, y comienza uno a atormentarse y uno dice, ¿cuándo será? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que he creído en vano? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que esto nunca acontecerá? Pero Dios es fiel a su palabra y lo que Él ha hablado, Él lo cumple. Así pasa en generaciones y generaciones. Y este es el caso de Israel. Después de 70 años, ellos regresan a la tierra. Regresan a la tierra que el Señor había prometido a sus padres. Pero cuando ellos regresan primeramente un grupo por medio de Zorobabel. Pues el rey Ciro levantó un decreto y dijo que todo aquel que quería subir a Jerusalén a levantar templo al Dios de Israel en la tierra de Israel, que subiera. Entonces sube el primer grupo, y en ese primer grupo, mis hermanos, iba este hombre llamado Esdras, el cual dice la escritura que era un erudito en la palabra. Un hombre que se había consagrado para el Señor y había guardado la palabra del Señor hasta ese tiempo para enseñarla a su pueblo. Dios no se equivoque, Él tenía un hombre ya preparado para que llegara a ese lugar. Al llegar a esa tierra, mis hermanos, la escritura dice de que ellos tenían temor de los que habitaban la tierra. Claro, eran sus enemigos. No querían el bien sobre el pueblo de Israel. No querían que las ciudades fueran edificadas, que los muros fueran levantados. Eran sus enemigos. Ellos estaban, mis hermanos, dispuestos a hacer todo lo que fuera para que el pueblo de Israel no se estableciera en su tierra ni levantaran ciudades. Mis hermanos, yo creo que si nos metemos en este tiempo de la palabra, ellos llegaron a la ciudad de Jerusalén, a la tierra de Israel, con la esperanza de reedificar las ciudades. Muchos de ellos quizás lloraban al ver que esa era la heredad de sus padres y comenzaron a ver cuánta era la desolación, cuánta era la destrucción. Ya no habían paredes, ya no habían ciudades, sino que todo aquello era un desastre. Los pocos personas que habitaban allí eran hombres pobres, hombres que vivían en calamidad, en miseria. Y en ese tiempo Dios envía a este hombre Esdras y él se para en medio de la ciudad, mis hermanos, destruida y con un pueblo muy necesitado, y él dijo esto: levantemos un altar, levantemos el altar a Jehová nuestro Dios. Este hombre, mis hermanos, no estaba errando en lo que iba a hacer. Pues muchas veces uno dice, ¿cómo comienzo? Es fácil construir algo desde cero, porque uno se va haciendo de recursos y poco a poco uno va construyendo, edificando aquello. Pero qué duro es cuando se trata de reparar algo que ha sido destruido, reconstruir algo que alguien lo destruyó y lo destruyó con furor. Mis hermanos, eso es muy difícil. Uno no haya ni por dónde comenzar. Pues Esdras sabía por dónde comenzar. ¿Y sabe dónde comenzó? Levantando un altar al Señor. Esto es bonito, esto es bello, porque si nosotros vemos de dónde sacó este hombre esto, pues él lo sacó de la palabra. Nosotros vemos en la escritura, mis hermanos, al principio, cuando aquellos dos hombres, Abel y Caín, se presentaron delante del Señor. ¿A dónde fueron? A un altar donde ellos cada uno llevaba
una ofrenda para el Señor. Luego más adelante nosotros vemos, mis hermanos, a Noé. La escritura dice que después de que pasó el diluvio y la tierra se secó y el arca se abrió para que Noé saliera del arca con su familia y los animales, lo primero que hizo Noé, que fue levantar un altar y ofrecer holocaustos al Dios del cielo, al Dios altísimo, y adoró el nombre del Señor delante de un altar. Más adelante nosotros vemos los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos levantaban altares, llegaban a un lugar y levantaban altares. Pero quiero que vea esto, en el caso de los patriarcas, eran hombres que entraban a una tierra desconocida, pero ellos comenzaban allí a invocar el nombre del Señor y Dios los comenzaba a bendecir. Dios comenzaba a demostrarles que estaba con ellos. Dios comenzaba a hacerse ver en medio de sus necesidades, de sus dificultades. Allí estaban ellos delante del altar, sacrificando al Dios Todopoderoso y Dios mostrándose a sus vidas. Esdras no erraba de esto. Esdras sabía, mis hermanos, que esto era necesario, levantar un altar al Señor. ¿Sabe, hermano? Que eso es lo que este día estamos haciendo aquí. Como le digo, la obra humana y lo que podíamos hacer para levantar paredes ya está. Pero cuán necesario es que oiga esto, juntos levantemos un altar al Señor. Un altar, mis hermanos, donde constantemente estemos viniendo y estemos sacrificando alabanza, estemos alabando su bendito nombre. Pongamos el sacrificio en el altar, que es el Cordero de Dios, y debemos de comer esa carne y beber esa sangre para que la gente sea saciada, alimentada y pastoreada por su palabra. Cuán necesario es que levantemos ese altar. ¿Quién va a hacer ese altar? Ese lo vas a hacer tú y lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mis hermanos, lo vamos a hacer como hizo Esdras. Esdras se puso allí y comenzó a invitar al pueblo y decir: levantemos un altar al Señor, presentémoslo delante de Él. Hasta ese momento, mis hermanos, no había un altar allí. No había un altar, sin duda, como judíos que ellos eran hombres que adoraban al Señor. Yo creo, mis hermanos, que todo aquel que la palabra de verdad ha llegado al corazón de cada uno de nosotros, aunque en este momento hay muchos que no se congregan, pero en su casa oran, buscan una Biblia, ponen una predicación. De vez en cuando sienten aquella necesidad de ir por allá y dicen: como quisiera ir allá donde yo me congregaba. No hay un lugar más bonito que en el que usted nació en el Señor. Nunca va a hallar una congregación como esa en ninguna parte del mundo. Jamás. Jamás la va a hallar. Eso no quiere decir, mis hermanos, que entonces yo me voy a quedar por allí, siempre sacrificando en mi casa, siempre allí por ratitos adorando el nombre del Señor. No, porque Esdras había llegado a la ciudad y un altar se había levantado. Este hombre tenía un proyecto y era, mis hermanos, que levantar el altar para que el pueblo comenzara, mis hermanos, a invocar el nombre del Señor en un mismo lugar, como lo había establecido el Señor a Moisés. Le dijo el Señor a Moisés que levantara un altar, y este fue en el tabernáculo, y que el lugar donde el pueblo iba a llegar a adorar iba a ser allí. Ya no iba a ser por allá, por otro lado, porque cada creyente debe de tener, mis hermanos, un lugar donde va y adora al Señor. No andamos buscando tampoco un rótulo de iglesia. Ustedes saben, no he sido ese tipo de predicadores de predicar el nombre de una iglesia o hablar del nombre de una persona. Alabamos al Dios de Israel y delante de Él nos postramos. Y si un nombre vamos a exaltar, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y a Él le daremos gloria y honra, como lo hemos venido haciendo a través de todos estos años. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Esdras estaba allí
mis hermanos, en realidad yo puedo decir, Dios nos ha bendecido materialmente. Si Dios nos ha bendecido, en nuestra casa hay que comer, tenemos donde ir y pasar una noche, tenemos donde levantarnos y bañarnos y salir a un trabajo que Él ha provisto. Tenemos bendición de Dios. Pero si ya nosotros vamos, mis hermanos, y vemos dentro de nosotros, y yo comienzo por mí, o sea, lo digo por mí, no lo digo por usted. Si yo comienzo a ver mi vida, yo me veo lleno de muchas necesidades. De tanta necesidad. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios no me ha desamparado, yo sé que Dios ha sido mi consuelo, mi amparo, mi refugio, mi fortaleza, mi pastor, que ha estado ahí conmigo. Pero soy un hombre necesitado. Veo tantas decadencias en mí, veo tanta fragilidad, veo mi alma necesitada del Señor. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Primeramente, comenzando por mí, ¿cómo he de restaurar mi vida delante del altar? No lo voy a hacer en otro lugar. La Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La edificación de nuestra vida está en el Señor. La Escritura dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Si en realidad nosotros reconocemos que hay necesidad en nosotros, sabemos también dónde está lo que va a suplir nuestra necesidad, y es delante del Señor. No es de otra manera. No necesitamos algo más, no necesitamos otra opción, sino que lo que el pueblo necesitaba en los días de Esdras era un altar para adorar. Ahora bien, ese soy yo, un hombre necesitado. Pero si ahora yo me voy a los que están cerca de mí, a mis hijos, y a los que están cerca de mí, esposo, esposa, tíos, primos, sobrinos, ¿cuánta necesidad hay? El tiempo que he tenido de venir aquí y estar trabajando con los hermanos, con los trabajadores, y hablar con ellos, yo creo que no hay ninguna familia que no tenga problemas serios. No hay uno donde no se diga, no, aquí estamos con todos hermanos del Señor. Sino que hay queja y dice, no, fíjate que mi hermano, fíjate que mi tía, fíjate que mi primo, fíjate que mi hijo, fíjate que mi papá se ha quedado, ya no sigue, antes era cristiano, antes era evangélico, hablo con esas, pero es que yo antes, es que fíjate que he sido servidor, es que fíjese que esto pasó, esto y lo otro. Necesidad hay necesidad. ¿Qué podemos hacer ante esa necesidad? Venir delante del Señor. La Escritura dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar. Qué bonito es ver corazones dispuestos, como en esta tarde se hizo la invitación. Hemos salido por todo este lugar a invitar. Hemos invitado a familiares, a amigos, a hermanos, y de todos esos que lo hemos hecho, usted en realidad dispuso su corazón y está aquí. Pero mis hermanos, esa disposición es la que Dios quiere en nosotros para acercarnos a Él. Yo sé y entiendo claramente que ahora aquí habemos como unas 60 personas. Mañana quizás estemos 3, 4, 5. Y no es porque, ¿y qué pasó aquí? Y todos los que vinieron allá ayer. No, mis hermanos, ya dijeron, ellos son de Chalate. Allá tienen la congregación donde ellos están sirviendo y trabajando en el Señor. Otros vienen de Tecla, otros vienen, mis hermanos, del lado de Sonsonate, otros vienen de otro lado, otros vienen de Merleón. Cada uno tiene un lugar donde adorar al Señor, donde está sirviendo, donde está con su familia. Yo sé que están aquí porque dispusieron su corazón y dijeron, vamos a ir, pero mañana es donde comienza la iglesia en este lugar. Sí, mañana. Entonces, hermano, mire, y hoy sin sonido.
Es que lo importante es el altar. Amén. Lo importante es el altar, donde cada uno viene y dice: yo me dispongo para subir al Señor. Mire, hermano, en la Escritura vemos que este hombre, él levantó un altar y él dijo, y se comenzó, y esto es importante, se comenzó el altar en el mes séptimo. La fiesta que estaba por venir era la de tabernáculo, y dice que celebraron tabernáculo. De ahí comenzaron a celebrar las lunas nuevas, los días de reposo, las otras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en ese altar ahora tenían un lugar donde alegrarse, donde presentarse delante del Señor, donde estar en fiesta delante de Él. Y yo solo puedo decir algo: esto ya comenzó. Esto ya comenzó, el tiempo en que habrá personas, no importa si es 1, 2 al principio, 3, pero habrá gente aquí que estará dispuesta y comenzaremos a celebrar al Señor, a congregarnos en la fiesta, a buscar su rostro en oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace ante el altar. Claro, el niño no entiende. Aquí ya anda Aguirre y anduvo aquí hasta allá, se fue a la otra punta, o hasta se fue a meter a la finca, no sé, porque ahí andan los dos hasta las rodillas. Pero es una niña. Nosotros sabemos a qué venimos: a invocar el nombre del Señor. Nosotros sabemos delante de quién nos estamos presentando. Este pueblo sintió temor, y ellos ¿qué hicieron? Levantar el altar. Mira las familias, de repente están empleitadas, de repente están emproblemadas, y nadie se acuerda del Señor, y de repente le llega algo muy duro. No, miren, oremos. Venga a llamar a la niña Chita, vos que venga, vamos a clamar al Señor, que salga de su casa ese cipote que está metido en el cuarto, que oremos juntos. Ahí están todos orando. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo sabe que delante del altar que debe de estar. Que delante del altar que debemos de estar, como le digo, esto es para gente que comprende eso. ¿Qué se hace delante del altar? La Escritura dice, quiero que vea, mire Esdras, y sabemos, algo más antes de ir a otro texto, sabemos que Esdras levanta ese altar, pero con el pasar de los días, la ciudad, mis hermanos, el muro fue reedificado, la ciudad fue edificada. Se hicieron hombres, se hicieron un ejército, hombres de guerra. Al momento te volvieron mis hermanos, a gobernar sobre esa tierra. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó todo? En el altar. Es que ahí comienza la iglesia. En el altar comienza. Ahí estaban en el libro de Hechos 2, reunidos todos, juntos en armonía. ¿A dónde estaban? En un altar. En un altar celebrando fiesta al Señor, cantando al Señor. ¿A dónde estaba cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos? Allí, invocando el nombre del Señor. Quiero que vaya a Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 35, Dios nos ayuda a que nos acerquemos a Él. Pues uno dice, yo soy uno que le puedo testificar que cuando uno se descuida de la oración, cuesta volver a orar. Cuesta, ver. Uno dice, voy a orar, se duerme. El siguiente día, hoy sí lo voy a intentar, se durmió antes de ayer. Voy a leer, le da sueño. Cuesta, pero ¿sabe qué? Dios nos ayuda a que le busquemos y nos acerquemos a Él. Esto es maravilloso, porque mire lo que dice el capítulo 35 del libro de Génesis. En el capítulo 35 habla, mis hermanos, que Dios bendice a Jacob en Betel. Dice el versículo 1 así: Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuál fue lo que el Señor le dijo a Jacob? Levántate y ¿qué? Y sube a Betel. Sube a Betel. ¿A
él, sube a ese lugar. Sube a ese lugar. ¿Y qué le dice? Y levanta un altar al Dios que se te apareció ahí. Había pasado muchos años y Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Llega a Betel, a un lugar, mis hermanos, donde él con temor sube a ese monte y se recostó allí cansado, puso su cabeza sobre una piedra y se durmió. Y allí lo visitó el Señor, allí le dio promesa, allí se mostró a él. Y este hombre dijo: esto no es más que una casa de Dios, una puerta del cielo. Y invocó el nombre del Señor allí. El tiempo había pasado y luego el Señor sacó a Jacob de la tierra de su suegro, donde había sido muy maltratado, había sido, mis hermanos, engañado tantas veces. Pero viene Dios y le dice: sube al altar, sube a Betel y levanta altar al Dios que se te apareció allí. No creen que es tiempo de hacer eso, hermano. Uno puede decir: pero hace tiempo que, tanto tiempo que ha pasado. Suba al lugar donde se encontró con el Señor. Mire que el lugar donde uno se encuentra con el Señor no es un recinto en sí, sino que es aquel tiempo donde uno se acercó a Él con un corazón deseoso, ansioso de encontrarnos con Él. En el caso de Jacob fue en una montaña. Él subió y ahí se encontró con el Señor. ¿Cuántos de ustedes, sin duda, en su habitación han comenzado a invocar el nombre del Señor y Dios los ha visitado allí? Por eso usted aparte ese tiempo de oración, ese tiempo para buscar del Señor, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de todo lo que tiene que hacer mañana, usted va a ese altar porque usted sabe que allí se encontró con Él. El Señor le dice a Jacob: sube y levanta un altar. Yo creo, hermanos, que Dios me habla a mí. Y Dios me dice a mí: tienes que volver al altar. Tienes que volver al altar, a ese altar donde no hay compañías. No pueden tener familia, se pueden tener casado, pueden tener hijos, puede vivir allí un gran familión, tíos, primos y de todo. Pero ¿quién va a estar delante del altar? Usted buscando a Dios, usted invocando su santo nombre. Eso es bonito, el que usted personalmente diga: yo me dispongo y yo me acerco al Señor. Es que el fulano no quiere, este otro. Mire, aún vemos esto en Jesús, que Él le dijo: miren, oremos, le dijo, mi alma está abatida hasta la muerte. Y agarró a los tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y le dijo: quédense ustedes orando por aquí y yo me voy por allá. Y pues dice que oró por allá, sus gotas de sudor eran de sangre. Y cuando regresó, ¿cómo los halló? Durmiendo. Y le dijo: ¿no habéis podido orar una hora? Los despierta y se va y regresa otra vez y pasó lo mismo. ¿Acaso no pasa eso? No se entristezca usted porque usted sabe la necesidad que tiene y los que están junto a usted no le ayudan. No se entristezca porque esto es personal. Usted puede animar, usted puede invitar y lo debe de hacer. Usted debe de ir y decir: mire, vamos, subamos. Pero el que debe de ir adelante, ¿quién es? Ese es usted. Jacob sabía que iba al altar. Por lo tanto, mis hermanos, en ese día, dice en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué le dijo Jacob? Quiten sus dioses, boten sus dioses, cámbiense sus vestiduras, vístanse para presentarse delante del Señor. Mire, yo de eso me alegro, hermano. Uno alejado del Señor es desordenado. Pero cuando la gente dice, yo voy a ir a buscar al Señor, ahí anda buscando ropa para ir a la iglesia. ¿Sí? ¿No ha hecho usted así? Vea que así hacemos. Ahí andamos buscando, y eso es lo que hizo la familia de Jacob. Les dice, cámbiense sus vestidos y subamos a Betel. Y mire qué bello es esto, que Jacob ya había recibido la palabra de subir. Él iba a subir, él estaba invitando, pero al oír la familia de él, sin duda ellos se dispusieron, porque entregaron los dioses que había en medio de ellos. Jacob los escondió por allí. Mis hermanos se cambiaron su vestidura, iban a presentarse delante del Señor. Pero aquí quiero que vea algo, y es lo que a mí me llena de esperanza para todo aquel que aquellos mis hermanos que sentimos que cuesta esto. Miren, mis hermanos, lo que dice el versículo 5. Y salieron, y su terror y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? El terror de ellos, de la gente, el Señor lo puso. Ellos tenían terror de tocar a los hijos de Jacob. ¿Saben que cuando usted dice voy, porque el Señor ha puesto en mi corazón ir, y yo quiero estar ahí, y yo sé que soy de Dios, y que ha llegado el tiempo de restaurarme, de levantarme, de volver a invocar mi nombre? Sé que ando torcido, sé que ando sucio, sé que ando caído, pero yo voy a ir. Yo estoy siendo llamado por Dios. Mis hermanos, ¿saben qué hace Dios? Él le ayuda. Él le ayuda. No piense que la condición en que usted se encuentra es un estorbo para Dios. Dios quiere un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto para acercarse a Él. Y dice que el terror de todo estaba en ellos. El terror de Dios, nadie los tocó. Mire, esos problemas que hay en nosotros que nos impiden acercarnos al Señor. No, hombre, dispóngase, ya va a ver cómo Dios va a hacer que eso ya no sea un estorbo. Me decía alguien, mire, me decía, allí hay reunión en la casa, y de repente llegaban hermanos, y ellos ya no llegan. Y les dice el que no se congrega, porque ahí en las casas así es, hermano, no piensen que solo en la suya o en la mía. Entonces, vamos a dar un culto, no se esconde por allá, pues ahora no está. Si eso es común, pero saben que ellos están bien pendientes, porque cuando vio este hombre que ya no llegaba, le dijo, bueno, y los hermanos, pues, ¿y por qué no van a invitar a los hermanos? Van a invitarlos. El que no llega, el que no está en las oraciones. Vengo un hombre allá en Comalapa, mi mujer va al culto, me dijo. Yo tengo dos mujeres, ella, la oficial, y otra por allá. Y un día me dice, mira, hijo, yo ya me rendí, ya no vuelvo a ir a la iglesia, vos nunca cambiaste. Y yo le dije, no, hija, le dije, no me vayas a dejar así. Si yo no puedo salir de esto, porque no puedo ni quiero, pero yo creo que si estás ahí, un día Dios te va a oír, y un día yo salgo de eso. Oiga lo que dijo el que no iba a la iglesia. Oiga lo que dice el que no estaba en los cultos. Es que, mi hermano, ¿sabe qué? Hay gente que reconoce la necesidad,
Pero ellos no pueden, hay mucha atadura, hay tantas cosas que los tienen retenidos. El que usted esté delante de Dios es un privilegio que Dios le ha dado en medio de su hogar, o en medio de tanta dolor, de tanto problema. Usted está levantando su rostro delante del Señor y dice: ven aquí, visita mi casa, visita mi familia, visita mis hijos, visita este hogar. Señor, te necesitamos. Mientras uno ve relajo, vicio, problema en el hogar, ahí ve el Señor que usted invoca su santo nombre, que usted sabe a qué se presenta delante del altar. Ese es su trabajo, ese es su privilegio. Ha sido escogido para estar delante de Él. El libro de los Salmos dice: las cuerdas, sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el salmista, mis hermanos, que era de la tribu de los levitas. Él dijo: me ha tocado la mejor parte, estar cerca del tabernáculo, estar cerquita, donde la presencia de Dios te siente. Ese es el privilegio que tenemos, el estar en medio de un lugar donde su nombre es invocado, donde cada uno viene con sus necesidades. Pero aquí estamos porque necesitamos del Señor. El que no reconoce que necesita de Dios, ese no le importa las cosas de Dios. Ese no anda afligido, dijo el hermano Gregorio, pensando él en el culto que iba a cantar. Yo sé que ustedes también pensaron que iban a venir al culto. Es que el Hijo de Dios eso tiene. Dios lo mueve a eso. Mi hermano, ese es un privilegio. Pregúntele a alguien: ¿qué ganas tú ahora? Ir a la cancha, ir a otro lado. Yo no le digo que eso sea malo, pero sintieron ganas de ir a la casa de oración. No, usted sí lo sintió, porque su espíritu nos seduce. Con cuentas de amor Él nos atrae a Él. Él nos atrae como si nos cae y dice: yo quiero que estés allí, yo quiero que estés allí. Es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Jacob sube y el Señor le ayuda. Él puso que todos sus enemigos, nadie de ellos lo pudiera tocar. Quiero terminar nombrando otro más. En el libro de Reyes, la Escritura dice que Israel es, según la Biblia, en los peores momentos que vivió Israel, en los cuales vivió el rey Acab, un hombre completamente impío, dado a los ídolos, con su mujer Jezabel, que mató a los profetas del Señor. Levantaron altares a todos los demonios por toda la tierra. Y Dios castiga a la tierra con una gran sequía, de tal manera que ya no había agua y ni siquiera habían pastos para los animales. La gente estaba en una gran calamidad, no tenían que comer. Y en ese tiempo se presenta el profeta Elías y le dice a uno de los criados de acá: dile a tu señor que hoy se va a encontrar conmigo. Cuando lo ve acá, le dice: acá tú eres el que turbas a Israel. Y él le dice: yo no soy el que ha perturbado a Israel, sino que eres tú y la casa de tu padre. Eres tú que has turbado a la nación de Israel. Pero sube ahora al Carmelo, tú y todos los profetas de Baal y de Acera y Jezabel, y allí nos vamos a reunir. Qué precioso es este momento, porque Elías se presenta delante del pueblo. El pueblo no lo había visto. Tenía 3 años y medio de no ver a Elías. Elías lo habían buscado por todas las naciones y en todo reino decían: él no estaba allí. Dios lo tenía escondido en un lugar donde lo alimentaba con carne y con agua. Pero estaba ahí Elías y le dice al pueblo: si Jehová es Dios, servirle y seguidle. Y si va de Dios, pues sírvanle a Él y síganle a Él. Y dice que el pueblo no supo responder. ¿Por qué?
porque no sabían quién era Dios. El pueblo había perdido el discernimiento de Dios. No sabían si Baal o Acero o algún otro ídolo de los cananeos o de los filisteos era Dios en verdad o era Jehová. No sabían. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando hay carencia de la palabra. Alguien se aparta del Señor o alguien no le da su corazón y su oído al Señor. Comienza a oír tantas cosas y comienza a creer en los ovnis, en los extraterrestres, en los indígenas, el culto de los indígenas, en otra, hasta llega a decir si Dios no existe. ¿Por qué? Porque falta la palabra. Y eso le pasaba a Israel. Pero mire qué bello es esto. El pueblo, mis hermanos, escucha a Elías que le dice: vamos a levantar ¿el qué? Un altar. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios verdadero. Elías sabía que Baal no tenía poder para hacer descender fuego del cielo ante lo que Dios le había mandado a él. Allí estaban los sacerdotes idólatras de Baal y Acera haciendo ritos, gritando, creyendo que por medio de los gritos iba a caer el fuego, hasta llegar al punto de agarrar piedra y se rasgaban su cuerpo y había derramamiento de sangre. Y Elías estaba allí y les decía: grite más fuerte, quizá el Baal se ha ido a dormir, quizá está por ahí, no los ha oído, clame, clame. Dice que desde temprano hasta el mediodía y Baal no respondió. Entonces Elías toma el animal, agarra las piedras y comienza a arreglar el altar. Oiga lo que hizo Elías: arreglar el altar. ¿Qué va a hacer usted? Arreglar su comunión con Dios. Sencillito. O sea, nada más. Aquí no entiendo esas palabras. Arregle su comunión con Dios. ¿Cuál es su comunión con Dios? Orar, leer la Biblia y congregarse y poner por obra la palabra. Eso es todo el evangelio. Eso es todo. ¿Qué es lo que va a hacer? Elías arregló el altar, iba poniendo piedra sobre piedra. Él no tenía prisa. La obra del Señor no es de prisa. Uno quiere correr, uno quiere las cosas ya, uno quiere respuesta ya. Lo que Dios quiere es dedicación. Ver esa dedicación y decir: ¿cómo está dedicando mi hijo, mi hija este tiempo? En realidad Él quiere levantar este altar. Miren, mis hermanos, que puso el sacrificio, puso el animal sobre la piedra y luego dice: traigan 4 cántaros de agua. Y hizo una zanja y tiró las primeras 4 cantaradas de agua en tiempo de sequía. Esto es triste, pedir agua en tiempos de sequía. Y él pidió no un vaso. Allá fueron a pedir un vaso a la vida de Sarepta. Pidió cántaros. Ya va a ver esto, qué bello es. Y luego viene y les dice: traigan otros 4. Y eran 8. Y otros 4 más. Eran 12 cántaros. Y invocó el nombre del Señor. Y conocemos la palabra. Y cayó fuego del cielo. Consumió el holocausto. Mis hermanos, hasta lambió el agua como si era gasolina. Aleluya. Ese es el Dios de Israel. Israel no sabía quién era Dios. Y Dios estaba mostrándose que Él era Dios. Pero vea esto. ¿Qué hizo Elías? Ordenar el altar, poner encima el sacrificio y derramar agua. ¿Sabe qué eso necesitamos? Necesitamos, sabemos, mis hermanos, que el sacrificio es el cordero inmolado y no hay otro sacrificio por ofrecer. ¿Qué debemos de hacer?
a la comunión que vamos a tener con el Señor es de poner al Cordero de Dios donde Él está, donde Él está, como un sacrificio al Señor, porque en Él somos aceptos. De Él, mis hermanos, es que vamos a comer de ese sacrificio, de su carne y de su sangre. Pero ¿qué dijo Elías? Traigan agua. Y como le digo, no pidió un vaso, es que este hombre sabía la sequedad que había en Israel. Y que sabemos, mis hermanos, que el agua muchas veces lo que representa es la palabra. Y aquel hombre comenzó a hacer que se derramara, véalo de esta manera, agua sobre aquel altar que se había arreglado, sobre aquel sacrificio, y más agua, y más agua, y más agua. ¿Sabe qué? Eso es lo que necesitamos. Palabra del Señor. No dichos de hombres, no historietas, no cuentos, no filosofía humana, no estrategias de hombre. Necesitamos palabra, la palabra que está escrita, que se derrame esa agua sobre nosotros, que cuando alguien escuchemos predicar, sean sus palabras, sea lo que está escrito, sea conforme a la verdad, sea conforme a lo que Él ha mandado. Eso es lo que necesitamos. Más agua, más agua, más agua, más palabra, más palabra, más palabra, hasta que nosotros rebosemos de su presencia. Pase, don Orlando. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Agua sobre nuestras vidas. La palabra es luz, alumbrará sus tinieblas. La palabra es agua que va a saciar su sed. La palabra es agua que limpia y lo va a limpiar. Para hacerlo, mis hermanos, limpio delante del Señor. La palabra. Elías sabía que el pueblo no necesitaba un vasito de agua. No, yo no necesito, yo se lo digo por mí. Yo no necesito que me den una palmadita en el lomo. No, no necesito que me aplauda. No, yo necesito lo que está escrito. Eso necesito. No necesito nada más. Palabra y más palabra. Jesús había estado con sus discípulos 3 años y Él les dice, tengo que lavarle los pies. Y hubo uno ahí que le dijo, no, tú no me lavarás. Y Él le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ay, Señor, le dijo, entonces lávame desde la cabeza hasta los pies. Y le dijo, el que está limpio no necesita nada más que limpiarse sus pies. Porque vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. Todo el tiempo que habían estado con Él. Pero les dice, necesitan limpiar sus pies. ¿Sabe qué necesito yo? Limpiar mis pies. ¿Qué necesita usted? Eso. Limpiar sus pies. ¿Qué es eso? Limpiar su caminar. Pues. ¿Cómo va a limpiar eso? Por la palabra. Es feo cuando alguien me dice, mire, usted esto y lo otro, usted deja esto y lo otro, quítese esto, póngase esto y aquello. Es una carga que le ponen a uno que ni ellos llevan. Pero cuando el Espíritu de Dios por la palabra nos constricte y nos convence de pecado, con el Señor sí te obedeceré. Hermanos, este día, póngase de pie. Este día, los que estamos aquí somos participantes de que un altar, el cual a Dios le ha placido que se levante en este lugar, nosotros somos partícipes de esto. Las iglesias no se levantan donde el hombre las quiere levantar, porque el hombre puede decir, yo me voy para aquí o para allá. Yo voy a buscar este lugar o este otro. Ya no quieren esto, ¿verdad? El hombre puede elegir cualquier lugar. El Señor escoge el lugar donde su nombre ha de ser invocado.
Yo he creído, mis hermanos, por lo que entiendo de la palabra, que Dios tiene un plan de salvación, primeramente, mis hermanos, para aquellas personas que no conocen el Evangelio en este alrededor. Pero también, mis hermanos, el Dios al cual nosotros servimos y hemos creído, tiene un plan de conservación para las almas que Él rescatará por la predicación del Evangelio, para conservarlas en este lugar y estar continuamente pastoreándolas por su palabra y por su Espíritu Santo, para que cada uno esté, mis hermanos, preparado para el día en que el Señor regrese por su pueblo. Para que este lugar sea un lugar donde el Dios al cual servimos, el Dios de Israel, por medio de su Espíritu Santo, levante obreros y capacite servidores, mis hermanos, para que salgan de este lugar y vayan a otro lugar para continuar la gran comisión que el Señor mandó a sus discípulos. He creído que en este lugar es el lugar que Dios dispuso en su corazón, y por eso ha movido el corazón de tanta gente, desde el que ha comprado este terreno, como aquellos que han colaborado en lo poco, en lo mucho, mis hermanos. Dios ha dispuesto todo eso para que Él sea glorificado. Así que levante sus manos al cielo, mis hermanos, y vamos a dedicar este lugar para el Dios al cual servimos y creemos, para el Dios al cual hemos creído. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy tenemos el privilegio enorme de estar delante de tu presencia, no por merecerlo, por algo que hayamos hecho. Solamente somos la muestra de tu misericordia y de tu compasión para con la humanidad. Estamos delante de ti como un pueblo redimido, un pueblo escogido por tu Espíritu y santificado en la sangre del Cordero. Y somos hoy participantes, Señor, de que en este lugar se consagre para que sea una casa de oración a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, te ruego, te suplico por tus misericordias, que tomes este lugar para que tu palabra sea predicada y tu evangelio sea dado a conocer desde aquí hasta muchos lugares de la tierra. Te pido, Padre, que escuchen la oración de todo aquel que vendrá a buscarte a este lugar, que correrá en su angustia, que te buscará en sus alegrías y celebrará fiesta delante de ti en tus fiestas solemnes. Padre, pido, Señor, que renueves, que transformes, que hagas nacer de nuevo a todo aquel que no te conoce, y en este lugar te conocerá, que pastorees cada vida de aquellos que han de invocar tu nombre y han de correr aquí, porque verán que tu palabra está fluyendo desde este lugar. Levanta obreros, levanta mujeres y hombres, Señor, capacítalos con tu Espíritu Santo. Señor mi Dios, revive a aquellos que se han apartado de tu gracia. Levántalo, restáuralo para el trabajo que se ha de hacer en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu sacrificio sea siempre presentado en este altar y sea dado a conocer tu bendito evangelio. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres que vayan delante del rebaño y sean de bendición, Señor, en esta comunidad. En el nombre de Jesús, pedimos por la salvación de todas las personas que tenemos al lugar, que los saques, que saques a tus ovejas de en medio de ellos y los congreguen en este lugar a los que tú has de añadir para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que tu dulce presencia cada día nos acompañe y esté, Señor, de día y de noche cuando tu pueblo esté reunido en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti. Levante una ofrenda de palmas al Señor.
Al Dios de Israel sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Que el Señor nuestro Dios, mis hermanos, nos bendiga. Gracias a todos aquellos que dispusieron su corazón para venir y para estar en esta reunión. Gracias a los hermanos, hermano Gregorio, el joven que vino con él, hermano Ángel, a los hermanos Maravilla, a mi hermano Dar, mi hermana Irene, a Gerald, la hermana Yaneda, a todos los que han participado en este culto. Que el Señor nuestro Dios les bendiga. Y aquellos que no pudieron estar con nosotros, también el Señor les bendiga. Los cultos a partir de mañana, o sea, le hablo para los que vamos a estar aquí, para que esto se comience a formar, pues yo voy a contar con los que estén aquí, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Que estemos aquí, por eso la iglesia es local, para que los que estén cerca, pues les sirvamos al Señor, hermano. Así es que mañana y jueves hay culto, y el domingo a las 9, lunes y jueves aquí a las 6:30, 8, y esto ha comenzado. La gloria sea para el Señor, créame, estoy alegre por esto, por comenzar lo que el Señor quiere que hagamos en este lugar. No se vaya a ir, hermanos, hay un refrigerio para todos, así que espere por ahí un momento, ya que van a repartir. Dios les bendiga a todos.